En este vídeo voy a continuar la explicación sobre los diferentes orgánulos membranosos que posee la célula eucariota en sus dos tipos y la función que llevan a cabo estos orgánulos. Pero para ello he de aclararos previamente una serie de conceptos importantes para que lleguéis a entender la función de esos orgánulos que nos quedan. Entre estos conceptos está el de metabolismo. Pues bien, el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en la célula. Existen dos tipos de metabolismo. El primero de ellos se denomina anabolismo y el segundo catabolismo. Bien, los procesos anabólicos o el anabolismo constituyen una fase de construcción de material y en esta fase de construcción las moléculas se van uniendo unas con otras y se van haciendo más complejas, es decir, que pasamos de tener moléculas sencillas a una transformación en moléculas más complejas. En este proceso de transformación se consume energía en forma de ATP. Ahora os explicaré qué es el ATP. Y luego tenemos el proceso de catabolismo, los procesos catabólicos, en los que no se construye, sino que se destruye, ¿vale? Son procesos de destrucción. En estos procesos de destrucción, las moléculas complejas se transforman en moléculas simples. Y en esa transformación lo que ocurre es que se libera energía. Entonces, en un proceso se consume energía, en los procesos anabólicos, y en los procesos catabólicos se produce energía. Y en uno las moléculas simples se transforman en complejas y en el otro es al revés. Aquí lo tenéis más claro, ¿vale? En los procesos anabólicos las moléculas sencillas se transforman en moléculas más complejas y este proceso consume energía en forma de ATP, que es la moneda energética que utiliza la célula. ¿De acuerdo? Y en los procesos catabólicos el proceso es al contrario, en los que las moléculas complejas se van a transformar, se van a romper en moléculas más sencillas. Y en esa fase de ruptura se va a liberar energía. ¿En forma de qué? En forma de ATP. ¿De acuerdo? ¿Qué es el ATP? El ATP es el acrónimo de adenosín trifosfato. ¿De acuerdo? Y es la moneda energética que utiliza la célula. ¿Por qué? Porque en estos enlaces de un fósforo con otro es donde se almacena la energía. Cuando se rompe el enlace se libera energía. ¿De acuerdo? Y cuando se crea el enlace se consume energía. Pues bien, estos dos procesos, tanto el anabolismo como el catabolismo, ocurren en dos orgánulos muy importantes de la célula. Los procesos anabólicos ocurren en los cloroplastos, mientras que los procesos catabólicos ocurren en las mitocondrias. El primero de los orgánulos que vamos a ver son los cloroplastos. Los cloroplastos son orgánulos exclusivos de las células vegetales. Tienen forma ovalada y almacenan un pigmento fotosintético principal que es de color verde y que es la clorofila. Los pigmentos fotosintéticos no solo son la clorofila, existen otros tipos de pigmentos fotosintéticos como por ejemplo las xantofilas que son amarillas o los carotenos que son anaranjados o rojizos. Los cloroplastos, la estructura de los cloroplastos, ¿vale? Son orgánulos con una doble membrana, ¿de acuerdo? De lípidos. Una membrana externa que es lisa y una membrana interna que posee un espacio entre ambas dos que se denomina espacio intermembrana o intermembranoso. La membrana interna no es lisa, sino que está replegada formando unas especies de sacos que se llaman tilacoides. Esos tilacoides se agrupan y forman lo que se denomina unas pilas que se llaman granas, ¿vale? Pues en estas estructuras es donde está la clorofila. Y luego el cloroplasto tiene un espacio interno que se denomina estroma
Y en el estroma, que está constituido principalmente por agua y otras moléculas, pueden existir ribosomas, que van a fabricar proteínas, y ADN circular. ¿Qué función va a tener el cloroplasto? Ya lo sabéis todos, la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso en el que, gracias a la energía solar, las moléculas inorgánicas se van a transformar en moléculas orgánicas. Pues bien, el proceso de fotosíntesis es una reacción anabólica, ¿de acuerdo? Recordad, el anabolismo consume energía. En este caso, esa energía procede del sol. La fotosíntesis no solo la van a hacer las plantas, sino que también la van a hacer las algas y algunas bacterias. Y se lleva a cabo principalmente en los cloroplastos, como ya sabemos. En este proceso, y aquí tenéis la reacción química ajustada, ¿vale? A través de 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua se va a producir una molécula de glucosa y oxígeno. Este proceso es dependiente de la luz solar, y tiene lugar en 2 fases. Una fase lumínica que se llama, o fase luminosa, y una fase oscura. La fase luminosa es dependiente de la luz, como su propio nombre indica. En esta fase, la clorofila, que se va a encontrar en los tilacoides, va a captar la energía solar y la va a fijar en forma de ATP. Esta energía fijada se va a emplear en romper la molécula de agua. A ese proceso se le conoce como fotólisis del agua y va a generar una molécula de hidrógeno y moléculas de oxígeno que se utilizarán posteriormente, tanto el hidrógeno como el oxígeno. ¿En qué fase? En la fase oscura. Como su propio nombre indica, no depende de la luz. Y estas moléculas de hidrógeno y oxígeno junto con el ATP formado en esta fase, lo que van a generar junto al dióxido de carbono es una molécula de glucosa, en un proceso o en un ciclo que tiene un nombre propio que se llama ciclo de Calvin, que lo veréis con mayor detenimiento el año que viene. Entonces, repito, en el proceso de fotosíntesis, que se realiza principalmente en los tilacoides de los cloroplastos, se obtiene materia orgánica, ¿vale?, a partir de inorgánica, con ayuda de la energía luminosa del sol. Por tanto, es un proceso anabólico, ¿vale?, que gasta energía y tiene lugar en 2 fases, una dependiente de la luz, que se llama fase luminosa, y otra que no depende de la luz, que se llama fase oscura. En la fase luminosa, la clorofila que está presente en los tilacoides capta la energía lumínica y la transforma o la fija en forma de ATP. Es parte de este ATP se va a emplear en romper las moléculas de agua, generar hidrógeno y oxígeno, que junto con el dióxido de carbono, en la fase oscura, va a generar glucosa. ¿De acuerdo? El oxígeno posteriormente se liberará a la atmósfera. Bien, el otro orgánulo importante, orgánulo membranoso, son las mitocondrias. También tienen forma ovalada. Aquí tenéis una fotografía de microscopio electrónico, ¿de acuerdo? Y un dibujo de la estructura de las mitocondrias. También es un orgánulo que tiene una doble membrana de lípidos. Tiene una membrana externa y una membrana interna. La membrana externa es lisa, mientras que la membrana interna forma una serie de repliegues que se van a llamar crestas mitocondriales. Entre una membrana y la otra hay un espacio que se llama espacio intermembrana. Más cositas. El espacio que se encuentra dentro ya de lo que es la mitocondria se llama matriz mitocondrial, y en esa matriz vamos a encontrar también ADN circular y ribosoma, al igual que ocurría con los cloroplastos. ¿Qué ocurre? Pues que estos 2 orgánulos
según la teoría de Lynn Margulis de la endosimbiosis, en un principio se cree que pudieron ser células independientes, de ahí que posean su propio material genético y su propia maquinaria de síntesis de proteínas. Por eso tienen ribosoma y ADN. ¿Qué función van a cumplir la mitocondria? La respiración celular. La respiración celular es un proceso catabólico. Nos va a generar energía y en él las moléculas de glucosa en presencia de oxígeno se van a oxidar y se van a romper, generando moléculas de agua y dióxido de carbono. ¿Vale? La respiración celular ocurre en las mitocondrias, como digo, es un proceso catabólico, es decir, me va a generar energía. La realizan absolutamente todas las células y en este proceso se obtiene energía a partir de la rotura de la materia orgánica. Pues bien, existen dos tipos de respiración celular, uno dependiente del oxígeno y otro no dependiente del oxígeno. Nosotros estudiaremos este año el proceso dependiente del oxígeno, ¿vale? Que es el que ocurre en las mitocondrias. Pues bien, es la misma reacción que habéis visto anteriormente. Una molécula de glucosa en presencia de oxígeno lo que va a generar es dióxido de carbono y agua y energía en forma de ATP, ¿vale? Que es esta energía la que luego se podrá utilizar en otros procesos de construcción de maquinaria o de construcción de materiales de la célula.